Muy bien. Bueno, entonces, hoy vamos a platicar sobre un tema que se llama ciclos de mercado. Es un concepto, es un conjunto de conceptos que forman parte del análisis técnico. Para entrar en contexto de cómo es su aplicación o de dónde surge, bla, 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 hice primero este esquema para entender cómo funciona para mí el análisis técnico y cómo está dividido pues todo mi contenido y también dividida mi forma de analizar, ¿ok? Entonces, el análisis técnico yo lo entiendo desde tres puntos de vista, desde tres formas de llevarlo a cabo. Cada una de ellas es independiente de la otra, es decir, no tienen nada que ver, o sea, una no depende de la otra, ¿ok? Estas dos que tenemos aquí son las que ya están explicadas en el contenido gratuito de YouTube. Está la parte de estructura de mercado y está la parte de oferta y demanda. Una pregunta, ¿ven mi pantalla? Porque me acaban de escribir que no se ve la pantalla, pero no sé si los demás sí la pueden ver. Ah, ok. Entonces, pues ese es el problema de él. Bueno, continúo entonces. Gracias. Bueno, entonces les decía, la parte de estructura de mercado, la parte de oferta y demanda y una pequeña parte de liquidez es lo que ya está explicado en el contenido que está en YouTube. Y pues bueno, cada uno de ellos tiene diferentes subtemas. Ahorita obviamente no los vamos a ver a detalle, todo eso ya está. La estructura de mercado se compone de rupturas, que son los BOS, los CHOCH, rango operativo y zonas estructurales. ¿Ok? Si alguno de ustedes no conoce muy bien de esto, de los que están aquí o de los que vayan a ver el video, pues ese contenido está en la unidad 1 de YouTube. Después de eso está lo que es oferta y demanda, que también tiene, bueno, se divide en zonas de oferta o demanda, que ahí me falta ponerle, por cierto, flips y el order flow, mismos que ya también están explicados. Estas dos formas, eh, digamos de izquierda a derecha, las tres en conjunto, están ordenadas de tal manera que la estructura de mercado es para mí la forma más básica de analizar un activo, sea el activo que sea. Nos brinda información general de la dirección, más no nos da detalles y tiende a ser un poco manipulable, ¿ok? Ya después veremos por qué. La oferta y demanda, digamos que es un nivel intermedio, ya te da cierta certeza de la dirección de una forma más precisa, pero también tiene, pues obviamente, su margen de error y sus pequeños fallos, ¿ok? Y por último tenemos lo que es la liquidez. Esta, en mi experiencia, es la forma más avanzada, un poquito más compleja de entender un activo, pero también las perspectivas que nos da esta forma de analizar son más acertadas, ¿ok? Todas estas formas de analizar tienen un objetivo en común, que es generarme una perspectiva de mercado. Una perspectiva de mercado, pues básicamente es tener una idea de que cierto activo vaya a hacer cierto movimiento, vaya a subir o vaya a bajar, hacia dónde y por qué. Y bueno, las perspectivas dadas por liquidez, como les comento, pues son las más acertadas en la mayoría de casos. La liquidez se compone de retrocesos profundos, de ciclos de mercado, que es el tema que vamos a ver hoy, y de conocer nuestra ubicación dentro del desarrollo de la tendencia, ¿ok? Entonces, pues bueno, este es el contexto de dónde sale este tema, cuál es su aplicación y bueno, eso cuál es su ubicación dentro de todo el análisis técnico. Ahora vamos a pasar ahora sí al tema como tal, vamos a definirlo, vamos a conocer los pormenores y pues bueno, para esto preparé este esquema
Primero que nada, pues vamos a darle un vistazo a lo que es su definición como tal. Y pues bueno, el ciclo de mercado, como les comento, es el proceso por el cual se va generando la tendencia a través del tiempo. Está conformado por dos elementos principalmente, que son las expansiones consecutivas y después de eso viene un retroceso profundo de tomas de liquidez, que es lo que está representado en este dibujo, el cual ahorita voy a explicar. Es muy importante, obviamente, conocer nuestra ubicación dentro del ciclo actual del mercado, porque eso nos ayuda a prevenir el tomar entradas o tomar decisiones en lugares que no son precisamente pues idóneos para tomar esa, por ejemplo, esa operación. Muchas veces pasa que tomamos una operación en cierto punto, el precio llega al punto, nos saca y después de eso se va ahora sí a favor de pues de la tendencia que uno esperaría. Entonces, pues bueno, esto de los ciclos de mercado es justamente lo que trata de evitar. Obviamente no es un tema perfecto, no es un concepto perfecto, pero como les decía en un principio, pues sí da un poquito más de asertividad a la hora de tanto de operar como de generar pues perspectivas al inicio de sesión. Bueno, entonces ahora sí pasamos a lo que es el dibujo y pues bueno, aquí tenemos cada uno de los significados de las partes de esto. Tenemos toma de liquidez, strong hike, liquidez o mínimo, perdón, máximo débil en este caso, expansión consecutiva, retroceso profundo y punto de inicio de un nuevo ciclo. ¿Ok? Entonces, un ciclo de mercado siempre inicia con la toma de liquidez de algún punto. En este caso hice el ejemplo con un ciclo de mercado bajista. Pues el alcista solamente es lo mismo, pero pues hacia arriba. Entonces, como les digo, siempre iniciamos un ciclo de mercado cada vez que el precio toma liquidez, ¿ok? Como es en este punto de aquí, ya voy a empezar a rayar el dibujo, esta parte de acá. Este máximo, esto es importante considerarlo, este máximo se considera como liquidez porque fue capaz de romper un mínimo, ¿ok? Por eso este máximo es liquidez. Por ejemplo, este de aquí no se consideraría liquidez porque este máximo no fue capaz de romper ningún mínimo, si se dan cuenta. ¿Ok? Entonces, por ahí empezamos ya con los pequeños detalles sobre el tema. Entonces, tenemos aquí una toma de liquidez. El precio sube y continúa su camino, que es básicamente lo que vuelve a hacer aquí. Ahorita llegamos a esa parte. Y bueno, lo que está aquí escrito es expansiones consecutivas. ¿Qué son las expansiones consecutivas? Básicamente es cuando el precio se mueve hacia una sola dirección. Por ejemplo, en este caso me hace una expansión bajista, me hace un retroceso, me vuelve a hacer otra expansión hacia la misma dirección, retroceso y otra vez vuelve a hacer una expansión. Si se dan cuenta, lo que está haciendo ahorita teóricamente el precio es moverse hacia un solo sentido sin generarme tomas de liquidez. Es decir, todos estos máximos que están marcados en verde se van convirtiendo en liquidez, ¿ok? A partir de que el precio haga tres expansiones, ahorita te contesto la pregunta, a partir de que el precio haga tres expansiones consecutivas, las probabilidades de que éste se dé la vuelta y genere un retroceso profundo aumentan, ¿ok? La teoría, meramente la teoría, nos dice que cada tres expansiones hay un retroceso profundo, pero obviamente no siempre es así. Entonces, para evitar ser tan perfeccionistas o ser tan cuadrados, simplemente es decir que cada tres expansiones, a partir de las tres expansiones, simplemente pongamos más atención a lo que podría sernos el precio, ¿ok? Bueno, entonces, como les decía, el precio se mueve hacia una sola dirección y todos estos máximos que me va dejando se convierten en liquidez
por tanto son máximos débiles. A ver, voy a leer tu pregunta. Una pregunta, ¿el origen del punto que tomó la liquidez es el punto más recomendable para entrar en una operación? No precisamente, no precisamente. Ya la cuestión de ubicación, de dónde tomar una operación, de dónde no hacerlo, lo vamos a abordar ahorita, pero no es precisamente ahí, ¿vale? No se trata de agarrar aquí el precio y comerse toda la bajada, no. Bueno, entonces, continúo. Lo que les decía, cada uno de estos máximos se va convirtiendo en liquidez, lo cual significa que si el precio rompe estos máximos, no precisamente es un cambio de dirección. Y aquí es donde entra en conflicto la cuestión de estructura, por ejemplo, analizar únicamente la estructura del precio contra la liquidez. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo aquí entiendo que esto es un choch. O sea, si yo estoy analizando estructura de mercado, pues esto es un choch. Todo el mundo conoce que es un choch a estas alturas. ¿Y qué vamos a pensar? Bueno, aquí el precio me cambia de dirección, me cambia de estructura. ¿Y qué es lo que pensamos? Ah, pues que el precio va a seguir hacia arriba. Y a lo mejor, si solamente operamos así con esa mm, forma, como les digo, tan básica, pues vamos a querer meter aquí una compra con la idea de que a partir de aquí el precio se va a ir hacia arriba y el precio hace todo lo contrario. Solamente nos engaña y después sigue hacia abajo y nos quedamos pues únicamente viendo y no entendemos muy bien por qué y todo eso. Entonces, ahí es donde entra en conflicto lo que les decía, la estructura no es precisamente la forma más correcta de analizar un activo. Bueno, entonces, después de que el precio nos hace varias expansiones consecutivas hacia un solo sentido, en esta parte de abajo, en algún momento el precio nos va a avisar. El mismo gráfico nos va a decir el momento en que esa expansión, o sea, todo ese ciclo bajista termina y ahora probablemente se viene el retroceso profundo. Aquí entramos en temas, en un tema que se llama patrones de reversión, que podemos verlo más adelante. Ahorita lo que me interesa es que ustedes entiendan cómo funcionan los ciclos de mercado. Pero bueno, este tema lo podemos dejar para otra clase para detallarlo bien específicamente. Bueno, entonces, en algún momento aquí el precio te indica que se va a dar la vuelta y comienza lo que es el retroceso profundo. El retroceso profundo tiene como objetivo justamente tomar toda la liquidez, bueno, parte de la liquidez que se está dejando expuesta. El objetivo principal de un retroceso profundo va a ser el 50% de todo tu ciclo. Obviamente el ciclo se mide desde tu strong high, que ya hablamos, que ya dijimos que es hasta el mínimo de el ciclo. Traza su 50%. Por eso ustedes en los análisis han visto que yo siempre tengo esta herramienta ahí marcada. Porque ese 50% es el principal objetivo de dicho retroceso profundo. Posterior al 50%, nuestro siguiente objetivo puede ser alguna zona de oferta que se encuentre en la parte superior del 50%, en la parte superior de todo el ciclo, ¿ok? Aquí es donde ya ya podemos conjuntar el tema de oferta y demanda con ciclos de mercado, porque podemos buscar un nivel de oferta por encima de este 50% del ciclo que tenga interacción con demanda. Este tema de las interacciones y demás es perteneciente justamente a la rama de oferta y demanda y ya está explicado en YouTube. Entonces, si no saben qué es una interacción, pues ahí pueden encontrar la información. Bueno, entonces, estas zonas funcionan como un imán, atraen al precio hacia arriba. Si yo tengo una zona por encima de mi 50% con una interacción
que tiene interacción, perdón, con demanda, yo puedo especular que el retroceso profundo no solo va a llegar al 50%, sino que se va a ir un poquito más arriba. Y obviamente, añadiéndole que todavía exista mucha liquidez, es decir, máximos por encima de ese 50%, pues esas probabilidades aumentan, ¿ok? Entonces, si se dan cuenta, todo esto ya te va generando un panorama de qué esperar en el precio, guiándote por estos distintos elementos, no solo por una estructura o no solo por un flip, ya conjuntas pues varias cosas, ¿ok? Entonces, bueno, todo esto es el retroceso profundo. Ya dijimos que tiene como objetivo tomar liquidez, todo eso. Pero una vez el precio termina de tomar liquidez, nos vuelve a avisar, nos vuelve a indicar, en este caso, con otro patrón de reversión, pero en este caso va a ser un patrón de reversión bajista por esta zona, que ese retroceso profundo ya terminó y ahora, ¿qué va a pasar? El precio va a continuar con la tendencia principal. ¿Cuál es la tendencia principal? Pues es bajista, obviamente. Entonces aquí se viene otro elemento del ciclo de mercado, que es el punto de inicio de un nuevo ciclo de mercado. En este caso, tenemos aquí la última toma de liquidez, que es esta. El precio sube, toma liquidez. Entonces, ahí tenemos que revisar quién fue el responsable de generar el movimiento para tomar esa última liquidez. Me explico. Este mínimo que yo tengo aquí marcado es el responsable de impulsar al precio para tomar liquidez. Entonces, en este mínimo, el precio va a iniciar un nuevo ciclo. Cuando el precio baja y lo cruza, ese es el inicio de un nuevo ciclo. Y este máximo se convierte en el nuevo punto fuerte, en el nuevo strong high. ¿Ok? Cada vez que cambiamos de ciclo, vamos a cambiar de punto fuerte. ¿Ok? Dice aquí una pregunta, ¿a ciclo le llamas expansión? No, un ciclo es un conjunto de expansiones, ¿ok? Un ciclo es un conjunto de expansiones, las expansiones son estas. Entonces acá, no sé si estuviste desde el principio de la clase, ahí lo estoy explicando. ¿Ok? Entonces, pues bueno, aquí se inicia un nuevo ciclo y todo este proceso que les acabo de explicar vuelve a comenzar. Y en términos generales, todo esto en temporalidad mayor es algo muy sencillo, como esto de aquí, esto de acá. Una expansión de temporalidad mayor es un ciclo de temporalidad menor. Y el retroceso de temporalidad mayor es el retroceso profundo de temporalidad menor. Así es como funciona, ¿ok? Entonces, pues bueno, no sé si hasta el momento he sido claro con mi explicación. Me gustaría que me indicaran ahí en el chat si va todo bien o tienen alguna duda con lo que he explicado hasta el momento. Si no tienen dudas, igual indícanmelo para que pueda continuar con lo demás. Ok, bien. Continúo con lo demás. Entonces, a todo esto, em, ahora vamos a hablar justamente de la pregunta de hace rato que era sobre la, el momento de operación. ¿Cómo se identifica una toma de liquidez? Eso lo vamos a ver cuando comparta el gráfico porque eso no es como que fácil de explicarlo con dibujitos. Es en el gráfico, ¿ok? Entonces, cuando toquemos el gráfico vamos a ver esa parte. Bueno, entonces, hablemos un poco de las operaciones. Esto de ciclos de mercado se aplica en todas las temporalidades, ¿ok?
pero personalmente yo lo aplico desde 4 horas, desde daily hasta M1. Semanal, por ejemplo, no analizo tanto esto porque, como les digo, esto es una forma, llamémosle avanzada, de ver al mercado. Entonces, en semanal es una temporalidad muy, muy amplia, muy grande. Entonces, no necesito precisamente ser tan acertado en cuanto a la dirección, porque de todos modos esa dirección va a tardar mucho tiempo en darse. Entonces, en semanal me basta con analizar, por ejemplo, estructura, que es algo un poquito más básico, un poquito más sencillo, que no me lleva tanto tiempo. Entonces, bueno, ahora hablemos de operaciones. Para eso, vamos a tomar este dibujo como si fuera la temporalidad de un minuto, ¿ok? Entonces, perdón, como si fuera la temporalidad de M15, va a ser más sencillo. Entonces, por ejemplo, cuando yo vengo aquí, en este punto, en esta parte, digamos que en este máximo, yo veo que el precio pues ya va a terminar su retroceso, tengo el 50% de únicamente esa expansión, paso por encima de ese 50% y además el precio me da un patrón de reversión. Entonces yo entiendo que puedo vender porque estoy en una ubicación donde apenas llevo una expansión. Por lo tanto, puede haber una segunda, incluso una tercera. Entonces, yo aquí puedo vender con total tranquilidad si me da un modelo de entrada. Y siempre y cuando haya yo pasado por encima del 50% de la expansión actual. Recuerden, una expansión es solamente un movimiento. Entonces, siempre y cuando esté por encima de este máximo, que es mi máximo anterior, voy a poder vender todo acá. Puedo ir vendiendo. Igual, cuidando que en M1 no esté sobreextendido. ¿Qué quiero decir con estar sobreextendido? Por ejemplo, les voy a dibujar esta parte en M1. Lo voy a hacer aquí en pequeño. Digamos que acá estamos. Y el precio aquí pues ya nos indica un cambio de dirección. Esto de acá es nuestra expansión M15. Esto de aquí es el retroceso, o sea, esta parte. Y ahora me encuentro en este punto. Entonces, aquí vuelvo a comenzar mi caída. Siempre y cuando esté yo por encima de este máximo, puedo vender lo equivalente a este de acá. Pero si yo analizo el ciclo de mercado de M1, ¿de qué me doy cuenta? De que tengo una, dos, tres expansiones consecutivas, tres movimientos bajistas consecutivos. Entonces, ¿qué pasa? Que estos máximos son ¿qué? Liquidez, máximos débiles. Y el precio sube y casualmente aquí me da un modelo de entrada, Sweep Church. Modelo de entrada ya está explicado en YouTube también. Esa entrada yo la puedo tomar si yo analizo liquidez, entiendo que estoy sobreextendido, que ya tengo tres expansiones. Entonces es altamente probable que el precio no me respete este modelo de entrada. ¿Y qué pasa? Que sube, toma liquidez, llega al 50% del ciclo de M1 y recién allá arriba se vuelve a caer. ¿Y qué me pasó aquí? Vendí, me sacó y siguió hacia abajo. Y es lo que pasa en lo que redacté acá. Nos ayuda a prevenir el tomar entradas en áreas comprometedoras, en áreas que no es óptimo operar. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que yo debería hacer en vez de esto? Lo que yo debería hacer es esperar a que el precio suba por encima del 50% del ciclo de M1 también. Y entonces acá pues ya puedo meter una venta. Y se vuelve a repetir la historia.
como en este dibujo grande. Se vuelve a crear un nuevo ciclo de mercado, vuelve a hacer un retroceso profundo, nuevo ciclo de mercado, hasta que el precio ahora sí cruza el mínimo que es mi límite para vender. Ahora, por qué este es mi límite? ¿Por qué yo ya no puedo vender una vez llegando ahí? Porque una vez cruzando el mínimo anterior, el precio en cualquier momento te puede hacer un retroceso. No hay una forma precisa de saber en qué momento lo va a hacer, pero sabemos que cruzando ese mínimo, pues es más probable que haga un retroceso. Entonces, en toda esta parte es una zona donde no puedo vender. Entonces, ¿qué puedo hacer aquí? ¿Puedo comprar entonces? La respuesta es que no, tampoco. ¿Por qué no puedo comprar? Porque si yo compro, lo único que voy a estar comprando es que un retroceso. ¿De qué temporalidad? De M15. Y los retrocesos de M15 pues son cortos. No te dan muchos pips. A menos que tu expansión sea enorme, por ejemplo, de una fundamental o lo que sea. Un movimiento fuerte, entonces sí. La única forma, en tal caso que sí quieras operar ese retroceso, que sí puedas hacerlo, es esperando acá un patrón de reversión que te indique que el precio va a buscar el 50% de M15. ¿Ok? En cada una de estas esquinas hay patrones de reversión. Entonces, el precio vuelve al 50% de la expansión actual, de nuevo, y aquí de nuevo se repite la historia. Voy buscando ventas siempre y cuando esté por encima de este mínimo y siempre y cuando eh, no esté sobreextendido en M1. Ya expliqué qué significa estar sobreextendido. Cruzo este límite, ya no puedo vender. Pero ahora sí viene una etapa de compras de mayor probabilidad. ¿Por qué? Porque aquí ya tengo 3 expansiones consecutivas de esta temporalidad. Entonces, el patrón de reversión que me dé aquí ya no es nada más para regresar al 50% de la expansión actual. Ahora va a ser para regresar al 50% de todo el ciclo. Y la primera y segunda liquidez que exista, o como les decía hace rato, la zona de oferta. ¿Ok? Obviamente el 50% de un ciclo completo va a ser más amplio que el 50% de una expansión, por sentido común, porque pues el ciclo se compone de varias expansiones. ¿Ok? Entonces aquí yo ya puedo buscar compras con objetivos en el 50% de mi ciclo actual. Siempre y cuando esté por debajo de ese 50%, es una zona para comprar, ¿ok? Y siempre y cuando cuidemos que no estemos de nuevo sobreextendidos en M1. Una vez cruzando este 50%, se acaban las compras y entramos al área de ventas. Pero ahora, solo porque crucé el 50% quiere decir que voy a empezar a buscar ventas como loco. La verdad es que no. Tienes que de nuevo en esta esquina esperar un patrón de reversión que te indique que ahora el precio va a detenerse, va a terminar ya el retroceso profundo y va a iniciar el nuevo ciclo, la nueva expansión. O si tu zona de oferta tiene interacción con demanda, también dentro de esa zona puedes operar una venta. ¿Ok? Y ahí es donde todo este proceso se vuelve a repetir. Si se dan cuenta, hay lugares estratégicos de operación y hay lugares donde definitivamente no se puede operar por falta de condiciones. ¿Ok? Entonces, pues bueno, esto es básicamente el tema de ciclos de mercado, su aplicación y su utilidad.
Ahora, vamos a leer aquí unas preguntas. Dice, veo que tu estilo es algo más scalper. ¿Hasta qué punto se puede ajustar eso en algo más intraday? Pues puedes aplicar esto operando M15 y tomando como referencia el ciclo de 4 horas. Por ejemplo, digamos que este gráfico, bueno, el dibujo grande es 4 horas y esto es M15. Si quieres ser un poco más intraday, puedes buscar modelos de entrada en M15. Perdón, si quieres ser un poquito más swing, modelos de entrada en M15 o en M5. La forma de aplicarlo es la misma. O sea, solo olvídate que aquí arriba existe un número diciéndote la temporalidad. Solo aplícalo de la misma forma que yo lo acabo de explicar, ¿vale? No tiene otra ciencia. ¿Podría iniciar un ciclo bajista continuando la tendencia bajista rompiendo el strong high? Buena pregunta también. Lo que tú me estás diciendo es que el precio suba y me rompe el strong high. La respuesta es no. Esto de aquí, si el precio te rompe el punto fuerte, es un cambio de dirección, es un nuevo ciclo, pero ahora tu ciclo ya va a ser alcista, ¿ok? Entonces, voy a abrir otro Zoom porque este ya se va a acabar y en ese Zoom voy a explicar qué es lo que sucede cuando el precio rompe el punto fuerte, ¿ok? Entonces, voy a cerrar este y abro ese ahorita se los mando. Somos ahora mismo 15 personas. Cuando haya 10 personas en el otro, voy a iniciar con la explicación. Entonces, ahorita los veo.